Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Hacía tiempo que no lo decía, pero es que para eso es un podcast, para escucharlo cuando quieras. Bueno, bienvenidos a un episodio más del Placer de Viajar, el mejor podcast de viajes desde que el 1 de diciembre de 1573 Felipe II, no hace falta que diga que es el rey de España, pero que no haya confusiones, no este Felipe, sino el segundo, hace unos cuantos añitos. Bueno, pues Felipe II autorizó con una célula real, con la célula real con la que se hacían estas cosas, autorizó a descubrir y poblar la provincia que llaman de Costa Rica. Qué bonito cómo cuentan estas cosas, me gusta mucho. La provincia que llaman de Costa Rica. Eso llaman. Sí, eso ponía. Bueno, pues el agraciado, el que le habían dado esa célula, era un colono llamado Diego de Artieda Chirino y Uclés, que creo que no tiene nada que ver con el novelista, pese a apellidarse Uclés. Y a partir de entonces el territorio fue, efectivamente, ya no es que la llamasen Costa Rica, sino que fue llamado provincia de Costa Rica. Y su capital fue una ciudad llamada Cartago, que todavía está allí y que es bastante interesante y de la que hablaremos algún día, pero que después hubo varias vicisitudes ahí, lo que tiene la historia, esto pasa de aquí, de allá, no sé qué. Bueno, pues llegó un punto en el que perdió definitivamente la capitalidad ya en el siglo XIX y esta fue a parar a lo que hoy sigue siendo la capital de Costa Rica, que es San José. San José es la ciudad de la que nos vas a hablar hoy, Carmelo, después de ese estupendísimo viaje a Costa Rica que has hecho hace muy poco. Pero sí, hay rumores de que estuvo bastante bien. Sí, bastante envidia generada por mucha gente. Bueno, no te limitaría solo a hablar de San José, ¿no? O sea... Mira, vamos a hacer una cosa. En este capítulo quiero hablar de San José, pero habrá un capítulo más, no, incluso 2 capítulos más dedicados a Costa Rica. Hablaremos de selva, de volcanes, del Pacífico, pero es que me apetecía, cuando conocí la ciudad me gustó mucho y me apetecía centrarme en San José, precisamente porque yo creo que es como un poco olvidada, ¿no? ¿A que no te han hablado nunca? Te han hablado de la selva y tal, pero no te han hablado de San José. No, solo sé una anécdota que no sé si vas a contar, lo de las calles. Pues la verdad es que no, creo que no lo voy a contar, pero bueno, luego lo hablamos. Bueno, el caso es que pues eso me apetece un poco porque creo que es una ciudad pelín olvidada y a mí me gustó mucho. Hablando de ciudades un poco olvidadas, yo diría que también es el caso de la ciudad de la que nos vas a hablar hoy, tú. Sí, es otra de las capitales de provincia de España que yo creo que no tiene toda la atención que merece aquí. Vamos a tratar de solucionar ese error, me refiero a Palencia, y además creo que son destinos muy agradecidos. Lo mismo ocurrió cuando hablamos de Huesca, provincias que siempre se llevan ese titular de capitales de provincia. Qué poco visitadas, y es un falso mito, ahí lo dejo también. Bueno, pues nada, yo me he quedado dentro de las calles, que no sé de qué me hablabas. Y lo del falso mito, me he quedado ahí en todo el cliffhanger para vale. Así que vamos a empezar porque esto no me lo puedo esperar más. Hoy queremos hablar de un concepto que escuchamos cada vez más en el mundo de los viajes y son los cruceros premium. Y para ello contamos con nuestra experta en cruceros, Eva Sanchidrián de Mundomar Cruceros. Nos gustaría antes además hablar de gastronomía, servicios, pero empecemos por lo básico. Primero es saludarte, Eva, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, ¿qué es exactamente un crucero premium? Pues un crucero premium no es solo una cuestión de percepción, sino que existen datos objetivos que lo avalan, ¿no? En el mundo de los cruceros en general está en auge, como ya sabéis, pero es sobre todo este segmento, el segmento premium, uno de los que más está creciendo año tras año. Y como os decía, los indicadores objetivos que nos indican que estamos ante una naviera o un crucero premium, pues son principalmente 2. El primero de ellos es la relación entre pasajero y tripulación. Por ejemplo, en los barcos de Princess encontramos aproximadamente pues un tripulante por cada 2 pasajeros, que es uno de los mejores ratios de la industria. Y claro, esto significa pues más atención, más rapidez en el servicio, una experiencia muchísimo más personalizada. Y el otro dato es el espacio disponible por pasajero, que se mide a través del tonelaje del barco. Si tomamos como ejemplo pues un barco de unas 150.000 toneladas, como puede ser el Sky Princess, estamos hablando de alrededor de 3.200 pasajeros. Es decir, mucho más espacio disponible por viajero, comparado con otros barcos de tamaño similar orientados a un volumen mayor de pasajeros. La diferencia que va a notar
el cliente en este caso o el pasajero es en el día a día, pues con menos colas, más comodidad en restaurantes y espectáculos, más espacio en cubierta y una sensación general de exclusividad que se va a percibir desde el primer momento. Es decir, que cuando alguien paga un poquito más por un crucero premium, pues paga un poquito más para tener más tripulantes que le atiendan y tener también, importante, menos aglomeraciones. Sí. Pero esto no es del todo así, porque lo de que paga un poquito más, si queréis dentro de un poquito, adentramos un poco más en ello, porque bueno, en general realmente un crucero premium también se va a referir a la calidad de la experiencia, ¿no? O sea, un crucero premium, valga la redundancia, pues ofrece una gastronomía más elaborada, mayor variedad en restaurantes, un servicio más atento y espacios diseñados para disfrutar. No se trata de tener más cosas, esto es importante, sino de que todo está más cuidado. Desde el momento del embarque hasta la atención en el camarote, la experiencia gastronómica, en cualquier momento el viajero va a estar percibiendo esa diferencia. A ver, Eva, es que yo he escuchado hablar de gastronomía y ya tengo que preguntarte por esta cuestión. Seguro que hay más oyentes, además, como yo, que quieren saber más sobre esto. Claro que sí, yo creo que probablemente es uno de los aspectos donde además más rápidamente el pasajero percibe ese valor, ¿no? Un crucero premium no hablamos solo de comer bien, que también, pero sobre todo de disfrutar de experiencias gastronómicas más variadas, más cuidadas y con menos suplementos. Un ejemplo perfecto para esto es Virgin Voyages, que bueno, pues en lugar de tener un gran restaurante principal o depender de buffets, pues ofrece más de 20 espacios gastronómicos diferentes que están todos incluidos en el precio, con propuestas que pueden ir pues desde cocina italiana o mexicana hasta un restaurante experimental como puede ser el Test Kitchen o la auténtica barbacoa coreana. Y lo más sorprendente de todo esto es que todos los restaurantes están incluidos en el precio y no requieren de suplementos habituales que encontramos en otras muchas navieras. Otra idea que yo creo que se tiene de los cruceros premium es que son como muy formales, que están dirigidos a un público muy concreto y que no todo el mundo se va a sentir ahí a gusto. Correcto, y esto es una idea bastante extendida que no es verdad, que vamos a desmontar ahora mismo, porque creo que hablar de un crucero premium no es hablar de un tipo de pasajero, sino hablar de una experiencia de calidad, ya que el tipo de pasajero realmente puede ser muy diferente. Podemos encontrarnos familias, parejas, grupos de amigos, viajeros pues de todas las edades. Los niños, por supuesto que son bienvenidos, pero además suelen disponer de sus espacios y programas específicos para ellos, lo que hace que tanto su experiencia sea buenísima como que los adultos también pues disfruten más de las vacaciones. Al final creo que cada uno disfruta de las vacaciones a su manera. Y bueno, pues estamos hablando también de un ambiente más internacional y con pasajeros que valoran pues especialmente el viaje, el destino y la calidad del servicio. Así que, insisto, no es un tipo de viajero, sino una experiencia. Y dentro, Eva, de este segmento premium, en Mundomar Cruceros, trabajáis, lo sabemos, con compañías muy diferentes entre sí, ¿no? Si tuvieras que resumirlas, ¿qué crees que hace especial a Princess, Virgin, Cunard? Bueno, pues realmente son tres formas distintas de entender el lujo contemporáneo, de entender el mundo premium. Si hablamos de Princess Cruises, pues sin duda es la naviera que representa los cruceros familiares premium, ideal para quienes buscan un servicio excelente, comer bien, hacer grandes itinerarios, tener en definitiva pues una experiencia equilibrada y sofisticada sin excesivas formalidades, que también es muy importante, ¿no? Y donde, por supuesto, los niños son muy, muy bienvenidos y no molestan a los adultos. Por el contrario, si hablamos de Virgin Voyages, pues nos encontramos con la revolución, con la propuesta más innovadora, con barcos exclusivamente para adultos, que ofrecen una experiencia moderna, informal y, como he comentado antes, pues muy enfocada en la gastronomía, en el bienestar, el entretenimiento. Así que creo que esta es perfecta para quienes buscan algo diferente. Y por último, como he mencionado, pues tenemos a Cunard, que juega pues en una categoría única, ¿no? Juega en otra liga, como se suele decir. Es la naviera que evoca la época dorada de la navegación. Es viajar con Cunard, vivir una experiencia elegante, atemporal, algo muy especial, especialmente en sus rutas emblemáticas con travesías como transatlánticas o sus icónicas vueltas al mundo. Eva, seguro que hay muchos oyentes que ya en este momento están pensando en dar el salto a estos cruceros premium. ¿Qué les dirías y qué les dirías también de este tema que hemos comentado antes un poco de la diferencia de precio?
Claro, pues mira, les diría y os digo que no penséis que un crucero premium es un lujo inaccesible. Es realmente una forma diferente de viajar. Así que cuando vayáis a probar un servicio más personalizado, con más espacio, con mejor gastronomía, vais a entender rápidamente dónde está la diferencia. Y precisamente nosotros en Mundo Mar Cruceros pues os vamos a ayudar a cada uno de vosotros a encontrar la naviera y el estilo que mejor encajen dentro de vuestra forma de viajar. Como os decía, esto del precio, pues existe, ¿no?, esta falsa creencia de que las navieras premium son mucho más caras, y para nada es así. Es más, muchas veces es todo lo contrario. Tened en cuenta que la mayoría de las navieras premium son americanas, y para los americanos su temporada alta no es agosto, por lo que los precios que tenemos siempre en verano son precios muy asequibles, y en ocasiones, por no decir casi siempre, muchísimo más barato que navieras más populares. Y bueno, ya si encima hablamos de este año, debido a toda la situación geopolítica, pues ya sabéis que muchos americanos pues no quieren viajar a Europa, por lo que todavía hay más disponibilidad y mejores precios. Así que creo que es una oportunidad única para descubrir una naviera premium. Es que ya solo nos queda saber en qué web y en qué teléfono podemos pedir más información para animarnos. Claro que sí, pues ya sabéis que el número de teléfono es el 91 975 520 y la página web es radiocruceros.com, súper fácil, así que entrad, os identificáis como oyentes de este podcast o de radio y tendréis un descuento exclusivo. Eva, muchísimas gracias, nos has puesto una semana más los dientes muy largos y yo diría que esta semana incluso un poco más largos o largos de lujo, no sé si será esa la expresión. Muchas gracias. No, muchas gracias a vosotros, un placer. Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo durante toda mi infancia desconocí el hecho de que además de Valencia había una ciudad que también se llama Palencia, que no es lo mismo pero se parece. Y eso que es una tontería propia de un chaval ignorante como era yo entonces, creo que nos da una idea un poco de que efectivamente Palencia, compadre, me voy a esforzar mucho en decirlo ahora, pero no sé si no me voy a equivocar seguro, es una de esas ciudades en España un pelín olvidadas. Es una ciudad que, a ver, olvidado en el sentido de que no recibe todo el crédito que merece probablemente. Yo la he visitado solo de paso, es decir, ahora nos lo vas a contar tú, yo no puedo ni ayudarte a contarlo. Pero bueno, a nosotros este tipo de ciudades nos gusta mucho visitarlas, conocerlas y, como se dice hoy en día, y que conste que es una expresión que la odio, pero es que me parecía que venía muy al caso, ponerlas en valor. O sea, como dicen los políticos, hay que poner en valor, pues en este caso vamos a poner en valor Palencia. Pero, dicho todo lo anterior, ¿a ti qué te hizo pensar voy a ir a Palencia? Y bueno, ya que estás, siempre haznos este primer resumen que haces así como de las cosas que más llaman la atención. Mira, yo siempre he ido por razones personales o por ir de paso, y esto me lleva a aclarar lo que he anunciado al principio de... ¿Es un falso mito que ciudades como Huesca o Palencia sean las menos visitadas de España? Lo que ocurre es que sí que hay menos pernoctaciones, son lugares más de paso, y esto a la hora de contabilizar los visitantes pues afecta. Y también a veces es la pescadilla que se muerde la cola, porque si no tienes infraestructura, la gente va a tener más dificultad para pernoctar, va a ser más caro y pues este hecho promueve el otro. Entonces al final nos salimos de ahí, pero no significa que no sea muy interesante. El problema es que si no pernoctas, no hay forma de saber que has estado. Porque no tenemos, exacto, no hay un contador a la entrada de las ciudades, un señor con una chasca contando. Pues iban a la oficina de turismo, ahí sí, pero vamos, pero claro. no es exacto. Por eso, digamos, casi todas las medidas de turismo y tal son a partir de las pernoctaciones, que es cuando efectivamente alguien se queda en un sitio y puedes decir que ha estado allí. Sí, os recomiendo muchísimo ir, por cierto, a la oficina de turismo de Palencia, que se lo curran muchísimo, porque además en estos lugares donde sienten que no son suficientemente conocidos, pues yo creo que se lo ocurran incluso más. Allí os va a atender, entre otras, una técnico de turismo que se llama Naide Nóbrega, que es espectacular y es una gran guía, además, una gran conocedora de la ciudad. Lo apuntamos. Oye, y por cierto, y esta pregunta que voy a hacer va a parecer excesivamente tonta incluso para mí, pero ¿cómo cae de lejos? ¿Exactamente a qué distancia de Madrid está Palencia en este momento? Lo digo de Madrid... Vamos a llegar en hora, no llega a 2 horas, porque el AVE a León, por ejemplo, es la misma vía y para antes por Palencia, y en 1 hora y media estamos en Palencia, y en coche menos de 3 también. O
O sea que no está tan accesible. Siempre decimos, a ver, mucha gente piensa, siempre está diciendo cuando estás de Madrid. Hombre, es que Madrid yo creo que es una buena medida para que nos hagamos una idea, ¿no? Desde incluso de los demás puntos de España. Bueno, cosas que decir de Palencia, sí, en general, yo creo que son importantes. Me acordaba del vídeo de TV Aragón del señor, que es que era como un señor de un niño, que decía, la tranquilidad es lo que más se busca en la piscina. Pues la gente que busque tranquilidad, por favor, que vaya a Palencia, porque este ambiente de capital de provincia con una especie de alma un pelín pueblerina, con todo el respeto lo digo. Y en para el mejor bien, de los sentidos, lo decimos para bien. Claro, precisamente porque vas un domingo y se nota esa bajada de actividad, ese momento de tranquilidad, y a mí esto me encanta. Es una ciudad también que al final contiene muchísimo patrimonio histórico, más del que mucha gente se imagina y del que os voy a hablar, por supuesto. Así que si quieres empezamos. Pues vamos a empezar y te voy a preguntar precisamente qué es lo primero que tú verías de Palencia. Si tienes que organizarle a tu primo una visita, ¿dónde le dices, oye, primer paso? A mí muchas veces me gusta pensar en miradores. En otras ocasiones siempre recomiendo como un mirador dentro o fuera de la ciudad para ver lo que luego nos espera recorrer. Y esto lo podéis hacer si vais a unos 3 kilómetros de Palencia, porque allí se encuentra el Cristo del Otero, que es una obra espectacular. Es el Cristo más grande que tenemos en España, 21 metros, el más alto. Uh-huh. Y ahí vamos a ver esa panorámica de Palencia. Es una obra de Victorio Macho. Que es un escultor muy prestigioso. Muy prestigioso. En Toledo también se le recuerda mucho, pero es palentino. Y tiene este Cristo, además, es que es realmente llamativo. Tiene un aspecto... Yo creo que hace un homenaje al románico en cuanto a que su posición es hierática, tiene esta posición de la bendición, en lugar de tener los brazos extendidos como haciendo la cruz, como podría ser el de Río, pues este tiene esta otra posición, que es un poco más antinatural. Pero claro, es ese homenaje al románico. Un aspecto muy cubista también en su rostro, que lo hace también diferente y yo creo que único. Es como antiguo y moderno a la vez, sí, que es una cosa que efectivamente es curiosa y que, claro, si eso lo ves en una escultura religiosa, yo creo que te llama algo más la atención, pero pues eso, Victorio Macho, como decimos, es un escultor muy interesante, así que es una cosa interesante, aunque allí, digamos, que aparte de lo que es el Cristo, nos lleva un poco... Pues es lo que comentabas, ver esa panorámica de la ciudad. Eso. Una vez que la hemos visto y que ya tenemos claro así como por dónde atacarla, ¿qué nos propones hacer? Pues ir al casco histórico directamente. Yo iría primero a ver el monumento, digamos, más conocido de la ciudad, como es la catedral. Uh-huh. Además, todos los puntos que os voy a comentar vais a poder recorrerlos a pie tranquilísimamente. Esta catedral no es tan conocida porque, claro, tiene como vecinas la de Burgos y la de León, grandes competidores. Competencia complicada. Sí. Pero resulta impactante por el tamaño, que yo creo que igual uno es más consciente cuando entra en el interior, porque es la tercera catedral más grande de España. Yo eso no lo sabía, fíjate. Sí, y la verdad que tiene unas porticadas, también una zona porticada como que llama la atención respecto a otros laterales. No sé, a mí me parece un poco un libro de historia y estilístico, porque aquí sí que se produce el tema de la mezcla, de cuando algo se tarda su tiempo en construir, pues al final cada arquitecto imprime ahí el estilo de moda. Entonces, si uno empieza, por ejemplo, por la cripta, pues vamos a empezar su historia en el siglo VII con los restos de un templo visigodo. Está sobre los restos, ¿eh? Luego, por ejemplo, el románico más puro también se encuentra en esa cripta. Luego, claro, estamos hablando dentro del gótico, va desde el protogótico hasta un gótico tardío. O sea, que vamos a encontrar detalles también de toda esa evolución. Estamos hablando de una catedral que en realidad se considera del siglo XIV, pero bueno, pues como os estoy contando, hay detalles de antes y de todo. después. De antes y de después. Hablando de gótico, hay toda una ruta del gótico en Palencia, que yo creo que esto no es tan conocido. Y hablando de rutas, por lo que es más famoso, yo creo que Palencia, cuando uno llega, y más sorprendente, es porque forma parte de una de las rutas modernistas europeas. Así que hay un montón, muchísimos palacetes que podemos observar, porque aquí siempre lo decimos, lo de el modernismo es un estilo que nos encanta. Y esto tiene que ver
como en otras ciudades, con la existencia de dos fenómenos. Éxito económico, en el caso de Palencia, responde a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se puso de moda este estilo, con la existencia de una fábrica de tejas, que dio mucho dinero a la ciudad. También estamos hablando de una ciudad que producía mucho trigo, mucho cereal, estamos en tierra de campos, y aunque luego llegó el ferrocarril y cambió las cosas, estamos hablando también de una ciudad, luego hablaré más de esto, pero claro, del Canal de Castilla. Entonces, esa vía de paso de las mercancías también enriqueció muchísimo a lo que es la capital. ¿Qué ocurrió? Que los arquitectos más importantes del momento en el que se llevaba el modernismo, pues se fueron a Cataluña a formarse y vieron lo que se llevaba allí, que lo que se llevaba allí era lo que se llevaba en toda Europa, y este era el modernismo. Entonces, pues muchos empresarios palentinos querían estar a la moda y traer ese estilo a la ciudad, darle una especie de lavado de cara, ¿no? De modernizarla. El propio Casino de Palencia es un ejemplo de esto. Ahora se hacen visitas guiadas gratis todos los días a las 11, o sea que a mí me parece una oportunidad ideal para poder visitarlo por dentro y obtener información valiosa. Y luego hay otros edificios maravillosos, como el Colegio de Villanbrando, que nació para ser un centro de huérfanos, un colegio para huérfanos, y bueno, es que parece Venecia su fachada. O sea, es que tiene unos ribetes alrededor de las ventanas, un color así como granate en la fachada. Y está en una calle en la que no hay pérdida. O sea, si vamos a Palencia, vamos a pasar por la calle Mayor. O sea, al final es la calle del paseo donde uno se encuentra a todo el mundo. Y si hay una calle Mayor, y si estamos además en una ciudad castellana, digo yo que habrá una plaza mayor. Sí, además, bueno, una plaza mayor pequeñita en este caso, es muy coqueta, con los típicos soportales, cuadrada o rectangular. No sé exactamente ahora, claro, si son iguales todos sus lados, pero bueno, me estáis entendiendo, ¿no? Bueno, muy coqueta, muy pequeñita, pero con muchísimo ambiente, que ahí hay muchísimo bar donde va la gente ahí a tomar el blanco, que esto se dice mucho en la provincia de Palencia, ¿Ah, sí? que es tomar el vino blanco. Dicen, vamos a tomar el blanco. También me hace mucha gracia cómo los regionalismos de cómo se llama ir a tomar algo en cada sitio. Y bueno, pues todo esto yo creo que hace muy bonito el casco. Quiero seguir hablando de esa calle Mayor que he dejado ahí antes un poco en el tintero, que abarca 1 kilómetro y que es una de las calles soportaladas también más largas de España, con unos soportales muy altos y que luego cobijan negocios que mantienen la esencia provinciana. Negocios locales, del empresariado local. Y que siguen funcionando, y a mí eso me encanta. Sí, a mí también, lo hace muy entrañable. Y luego pues es que es esta calle que tiene también a un lado un parque precioso y al otro pues llegamos ahí a la estación. O sea que bueno. Pues, ahora que has comentado el parque, yo igual me lo estoy inventando porque ya sabes cómo es el conocimiento que tenemos los periodistas, que es así como unas brumas de aquí para allá, entre las que más o menos recuerdas ver algo, pero me suena que sí que Valencia era una ciudad con cierto, no sé si llamarle prestigio por los parques, pero con parques interesantes. Muy verde, es verdad. Y esta es otra también de las actividades que hacen mucho los palentinos, que es irse a dar un paseo, por ejemplo, por el parque de la Huerta Guadiana. Es muy bonito, pero aquí sobre todo es peculiar por la historia, sobre todo el monumento que guarda, que es una iglesia románica que estaba en un pueblo de la montaña palentina que se iba a perder cuando construyeron un embalse y la desmontaron, la volvieron a montar en el Parque Piedra Piedra. Así que quien vaya allí y vea esta iglesia, que es una ermita en realidad, pues este no era el lugar original. Y luego hay que pensar que estamos en la ciudad del río Carrión, cuyas veras se extienden junto a unos parques también súper agradables para caminar así a lo largo del río. Podemos ir acompañándolo, cruzar varios puentes preciosos. Por ejemplo, el Puentecillas, que es un puente que tiene bases romanas. No es entero romano, o sea que mucha gente dice, ¿puente romano? Bueno, como pasa mucho... Es decir, como en casi todos los puentes romanos. Bueno, a ver, casi todos no. Yo creo que podemos afirmar categóricamente que ninguno de los puentes romanos del mundo es romano completamente, porque es imposible. Quiero
decir, se han tenido que restaurar, cambiar, poner, y no pasa Hombre, nada. y es una no pasa estrategia nada. bélica de, pues eso, volar un puente y claro, han pasado muchas cosas por el medio como para que se puedan conservar. Pero bueno, hay otro que yo creo que te encantaría, que es el puente de hierro modernista y pequeñito, pero de verdad muy, muy bonito con, no sé, es que a mí estos puentes de hierro con todas estas nervaduras así verticales, bueno, es que no estoy diciendo los nombres técnicos, ¿no? Pero bueno, me entendéis. Sí, pero además la arquitectura del hierro y la ingeniería del hierro son muy bonitas. A mí la verdad es que también me gustan mucho. Y claro, es que estamos hablando del Canal de Castilla, que fue una obra histórica de ingeniería increíble que ayudaba a transportar más rápido esas mercancías que se producían en toda la provincia y que, como comentaba, impulsó mucho la economía de la ciudad. Del Canal de Castilla vamos a aprender mucho si vamos, que lo nombro ahora porque está, claro, ahí al lado del río, el Museo del Agua, y nos van a explicar cómo el agua es sinónimo de desarrollo si lo pensamos en aprovecharlo industrialmente, ¿no? Sí, en este caso para el transporte. Y hablando de la cuestión verde, yo creo que en un viaje a Palencia no puede faltar una visita al Monte El Viejo, que aunque esté fuera de la ciudad, pertenece al municipio de la ciudad de Palencia. Es la misma Palencia. Sí, que tiene, yo es que creo que, bueno, si vamos con niños o no, hay una reserva de ciervos espectacular viviendo allí. Entonces es un lugar que de Pero repente se ven. resulta... Sí. Anda. Se ven súper fácilmente. Yo creo que hay un punto también, no de domesticación, pero que ellos ya saben que la gente va a verles. Hombre, claro. Entonces hay un montón de fotones que se pueden hacer a estos ciervos que están por allí campando a sus anchas y me parece también un lugar súper entrañable. Solo conozco 2 ciudades que puedan presumir de tener en lo que es su... Iba a decir su casco urbano, no. O sea, en lo que es su territorio municipal, de tener ciervos. Fuera del zoo, quiero decir, obviamente. Y una de ellas es Madrid. ¿Ah? Porque ahí en el Pardo, que está dentro de lo que es el municipio de Madrid, Claro. sí que puedes ver ciervos y jabalíes de vez en cuando. Si Yo te añado fijas. Vitoria también, Ah, pues en el Anillo Verde. la otra que yo decía es Dublín. Ah, Porque hay un parque que creo que se llamaba Houston Park, me quiere sonar, muy grande, en el que efectivamente hay también ciervos. vamos, sinónimo, sí, de naturaleza. O sea, es que además estos parques, a mí me gusta mucho ir por parques que estén un poco asalvajados. Ujú. Porque a veces estamos demasiado acostumbrados a un tipo de parque... Son estilos de parque Claro, también. O sea, un poco californiano, francés. tú eres más del estilo inglés, que es como reproducir la naturaleza, Sí. mientras que el estilo francés, más así los parterres, todo este tipo de cosas, es como de domesticar la naturaleza. Sí. A mí, yo sí. te he de decir que creo que estoy un poco más en tu teoría. O sea, el parque que imita, de cierta El parque forma... romántico también es un poco... que ese imita a la naturaleza, pero bueno, los dos son bonitos, tampoco nos vamos a poner... estilo. Sí. Respetamos todos los tipos de verdes. Efectivamente, respeto por los parques. Bueno, hemos repasado la Valencia monumental, hemos repasado, ahora lo estamos haciendo, la Palencia verde, y nos queda hincarle el diente a la Palencia gastronómica, que yo ahí sí que estoy convencido de que tenemos material para... Sí, buena tierra y además sorprendente, porque yo creo que todo el mundo piensa en el lechazo, que por supuesto está buenísimo. A favor, totalmente. Tierra de lechazo muy, muy rico. Pero hay otra tríada que igual la gente desconoce y es la de la menestra palentina por un lado, donde además se rebozan en harina lo que son las verduras. Entonces luego cuando se hace eso con una salsita... O sea, no es una menestra seca, es otro rollo. Tenemos que cambiar el chip. Entonces queda todo como una potencia. Claro, la hace menos saludable en lo estrictamente nutricional. Bueno, pero bueno, está, pero ahí al final son verduras. merece la pena. Luego están las patatas a la importancia también. Y las patatas es que son muy míticas porque ahí hay un sitio, ¿cómo se llama? Hay un sitio como muy mítico, un pueblo que tiene unas patatas súper famosas y que además ellos rivalizan un poco con la patata gallega, porque la patata gallega yo creo que sí que es más conocida, ¿no?, en el resto de España. Pero una de las mejores patatas es también la palentina. Y luego, de postre, la leche frita. Que... O sea, menestra rebozada
patatas a la importancia y leche frita. Sí. Una cosa ligerita, ¿no? Sí, de remate, pero ostras, qué rica, ¿eh? A mí me encanta y es que es también una de las especialidades de la provincia de Palencia y de la ciudad, por supuesto. Así que nada, os lo recomiendo. La comarca de la Ojeda es la de las patatas, Vale. conocidísima. También tiene pinta de ser el típico sitio así como muy bueno para tapear, ¿no? Sí, mira, hay un sitio, además es que fui hace poco a Palencia y fui, por supuesto, ahí a tomar unas cañas, la Mejillonera. En la Mejillonera, por supuesto, hay mejillones en diferentes salsas. Precios, pues es la típica tasca de toda la vida, súper asequibles. me encanta. También hay calamares, patatas bravas, de estas también con 2 salsas, gambas cocidas, langostinos. Es estos sitios donde no te tiene que molestar que griten, porque los camareros creo que son parte ya de la escena de la Mejillonera. Creo que ellos se saben que la tradición manda gritar a la cocina las comandas. Y claro, es una barra muy larga, con lo cual tienen que elevar mucho la voz. Entonces la gente que va por primera vez se queda un poco sorprendida. No os sorprendáis que esto es así. Pero sorprenderos, pero que no pasa nada. Bueno, no pasa sí. nada. Bueno, pues así es. Y luego también las pastas estaba pensando, las pastas de té son muy míticas en Palencia porque buenos pastos, buenas vacas, muy felices y muy buenos lácteos. Entonces la mantequilla en Palencia también es muy buena, de muy buena calidad. De postre ahí con el café, mojamos unas pastas de té de Palencia y quedamos súper bien. Entonces, vamos a repetir todo por si alguien se ha perdido algo. Menestra rebozada, patatas a la importancia, leche frita y luego con el café unas pastitas bien cargadas de mantequilla. Para rebajar. Pues nada, oye, muy bien. Oye, te voy a decir una cosa, me encantaría. Pues sí, a mí también. Además, a estas horas... Además, siempre que grabamos tenemos hambre. Sí, sí, ya... efectivamente. Bueno, pues me has convencido respecto a Palencia. La verdad es que tiene pinta de ser una ciudad muy interesante, de ser una ciudad también con su punto divertido, con esos camareros gritantes, así que la apunto y ya está en mi lista de sitios a los que tengo que ir. Y vaya cambio, y hacemos ahora volantazo porque nos vas a llevar a la capital de Costa Rica. Lo hemos dicho antes, de ciudades un poco olvidadas a ciudades un poco olvidadas. Todo tiene lógica. Aquí hilamos muy fino. Aclaro rápidamente lo que dije al comienzo de las calles, que es que muchas de ellas no tienen nombre, ahora se están añadiendo... Yo no he caído, pero efectivamente es cierto. Sí. Ahora sí que en algunas calles se está poniendo nombre, pero hay muchas que no tienen nombre, ni números, ni nada. Imaginad los pobres carteros, y más en el mundo de estas grandes compañías de paquetería, cómo se las tienen que gastar para hacer llegar los paquetes con las descripciones que la gente pone en los sobres, que me parece algo espectacular. Pero nos decías también al comienzo que San José no es tan conocido, y yo pregunto, oye, Costa Rica igual tampoco. ¿Qué nos puedes decir en general de este país? A ver, yo sí que creo que Costa Rica como destino sí que tiene más fama. Sí que es cierto que Costa Rica tiene muchas cosas y es muy variada. Entonces, aunque hoy quiero centrarme en San José, por eso un poco para contar así un poco lo distinto y porque me gustó mucho, no solo eso, pero hombre, sí que dar un par de pinceladas muy rápidas de Costa Rica, que me ha parecido un destino fantástico. Es un lujazo de país. Tiene unos paisajes maravillosos, pues que en cuanto sales de la catedral, de la capital, vamos, incluso desde la propia capital, empiezas a ver paisajes de selva, de cafetales, tal, preciosos. Tiene una naturaleza que es exuberante y que es bellísima. Y yo creo que normalmente la asociamos más a la selva, pero tampoco es solo selva. O sea, hay selva, hay montañas, hay volcanes, hay obviamente 2 océanos, no uno, falta de uno. O bueno, si quieres un océano y el mar Caribe, para ser así como más tal. Hay fauna, hay flora, que además la puedes ver en el sitio más inesperado, una cosa y otra. Y pues bueno, es un sitio en el que puedes disfrutar mucho. Es un sitio que es tranquilo, que es seguro, o sea, que son datos que son importantes, y es un sitio que yo creo que esto también es una cosa que no vamos a decir que es un país rico, ni mucho menos, no lo es, aunque no es ni mucho menos tan pobre como la gente a lo mejor podría hacerse la idea viviendo como vivimos en Europa, ¿no? No hay tanta diferencia, en algunas cosas sí, pero en otras realmente no hay tanta. Pero bueno, lo que voy diciendo, no es rico, no es un país europeo, no es Holanda, no es Luxemburgo, pero tampoco es un país mísero, lo cual a mí me parece interesante, ¿no? O sea, me parece
A mí, quiero decir, que ves la gente que vive bien y eso a mí me gusta cuando viajo por un país. Y bueno, pues en esta parte del mundo, en Centroamérica, yo creo que está bien aclararlo. Y luego 2 detalles que son importantísimos para al final cómo recuerdas un viaje, que es que se come muy bien, luego si quieres al final hablamos un poco más de eso, y que la gente es encantadora. Y además son muy simpáticos con los españoles, que a mí esto me gusta decirlo, bueno, primero me gusta que sea así, obviamente, pero además me gusta decirlo porque a veces tenemos como, nos meten en la cabeza como prejuicios tontos de que vamos a llegar allí y como que la gente va a tener... No. La gente, cuando le dices que eres español, es súper simpática, les hace una ilusión. Yo, de hecho, tuve una anécdota que me encontré con un tío que parecía un pandillero, literalmente, estaba tatuado hasta las orejas, y en cuanto le dije que el tío que era de España, el tío, bueno, ¡ay, de España! Se me emocionó. Una cosa de decir, en fin, digo, bueno, en fin, curioso. Bueno, el caso es que aparte de ese caso, pues la gente te trata de maravilla, tiene una forma de hablar entrañable y te tratan, pues cuando dices que eres de España, todavía te tratan con más cariño del que a ellos les sale natural, que ya es mucho. Además, Costa Rica siempre suele aparecer entre el ranking de los países donde la gente es más feliz del mundo. O sea, que esto se tiene que Tienen una forma de vida, de ser curiosa, que yo creo que no me extraña eso. ¿No? Les ves a ellos felices, es una cosa curiosa. Y como aquí somos bastante sinceros, yo sé que tú piensas, y lo has comentado, la ciudad, o sea, San José, ya yendo a la capital, no es excesivamente bonita. No, en cuanto a preciosismo. No es la ciudad, digamos, no es esa ciudad colonial de casas blancas, de iglesias tal, que a lo mejor mucha gente espera que, digamos, cuando le estamos dedicando, pues eso, ser el episodio internacional de ser la parte internacional, mejor dicho, de nuestro episodio. Pero yo creo que tiene muchas cosas que la hacen muy interesante. La primera de ellas, que es, digamos, lo más práctico, está en el centro del país, llegas al aeropuerto de San José, así que yo creo que es súper conveniente, imitando un poco la forma que tienen los ingleses del convenient, pues pasarte un par de días y conocerla allí antes de adentrarte en el resto de Costa Rica, que en esto no me engaño, es para lo que va a la gente, claro, va a viajar a Costa Rica. Es decir, yo creo que es la típica ciudad que vale la pena, ya que has ido hasta allí, quedarte a largo un par de días el viaje que tenías previsto para ir a la selva, al Caribe, no sé qué, y quédate un par de días en San José. Dicho lo anterior, bonita, es en el sentido este que tenemos en la cabeza todos de bonita, no es, pero está llena de vida, está llena de color y de cosas y de gente, y a mí me pareció súper fotogénica. Es decir, es la típica ciudad en la que, sin hacer fotografía de la miseria que hablábamos antes, porque no haces eso, la verdad es que es muy fotogénica. Y luego encima tiene algunas cosas que yo creo que van a resultar muy sorprendentes, es decir, que yo personalmente no me esperaba, a lo mejor alguien que sabe más que yo, pues sí que se espera y no se espera tanto. Y por último, pues es súper agradable. Al menos cuando yo estuve hacía calor, pero hacía también una brisa estupenda, y es un sitio pues con la gente muy maja, así que la verdad es que está muy bien. Y ya para terminar, tiene varios museos muy interesantes y 2 que yo diría que son absolutamente espectaculares. Pues espero que nos hables de ellos. Los oyentes que sientan curiosidad por el aspecto de San José, que se pasen también por la cuenta de Carmelo Jordá en Instagram, que van a ver. Muchas gracias por la publicidad. Muy buenas fotografías. Bueno, entonces, llegamos a San José. ¿Y por dónde empezamos a explorarla? Pues mira, como antes hemos estado hablando de las zonas verdes de Palencia, igual podemos empezar por la gran zona verde del centro de San José, que es el Parque La Sabana, que me encantaba el nombre, que por cierto está donde estaba el antiguo aeropuerto. Es una cosa bastante curiosa. Que bueno, pues está muy cerca del centro, es muy agradable, especialmente en la época de lluvias, porque en la época de lluvias tiene un lago en mitad del parque enorme, que cuando yo fui, como estábamos al principio de la época de lluvias, pero todavía no había empezado a llover, claro, pues estaba seco. Pero con ese lago, digamos, un poco estábamos allí y decíamos, bueno, esto con el lago tiene que ser precioso, y efectivamente lo miramos y las fotografías son estupendas. Es un sitio muy bueno para echarte un paseíto y un poco ver cómo viven los ticos, ¿no? Que es como los costarricenses se llaman a sí mismos, porque bueno, pues salen por ahí a hacer deporte, a pasear, hay reuniones familiares que tú les ves por allí como una familia sentada en los bancos comiendo, disfrutando del día, así que está muy bien. Y bueno, la Sabana pues está ya cerca de lo que diríamos que es el centro histórico, muy cerca de ese centro, así que ese sería nuestro siguiente paso. ¿Y cómo es?
Pues, a ver, el centro histórico de San José no es demasiado histórico, para empezar, ¿no? Entonces, Claro. un poco, no es tan histórico, lo que decía, no es la ciudad colonial de la que hemos hablado antes, que vas a esperar allí con muros blanquitos, con el convento no sé qué, pero tiene eso, es muy interesante y está muy vivo. Eso sí, que conste que, decimos, no es lo típico así bonito, pero sí que hay edificios muy bonitos. Por ejemplo, como pasa en Madrid, el Palacio de Correos y Telégrafos, que hoy en día en Madrid es el ayuntamiento, pero aquí antes fue Correos y Telégrafos, es un edificio precioso, es uno de los rincones más bonitos de la ciudad. Está también la catedral, que es curiosa, es neoclásica, que es un estilo que, por ejemplo, recuerdo que la Catedral de Buenos Aires, ahí en América, también tiene ese estilo y también es interesante. No diría que es la mejor iglesia de la ciudad, pero esa la descubriremos al final. Hay otro edificio que es precioso, que me gustó muchísimo, que es el Teatro Nacional, que es como... En un momento dado decidieron hacer como un gran teatro de la ópera de los que hay en Europa, cuando en el país había dinero por el café y eso, Claro. y lo hicieron, pero digamos en versión un poquitín reducida en cuanto a tamaño, pero toda la cosa, la parte lujosa, yo creo que sí que estaba, y la verdad es que es muy, muy bonito, y además tiene una visita teatralizada con un par de actores que la verdad es que a mí, te voy a decir que me cuesta que me entren las visitas teatralizadas, porque muchas veces es como demasiado teatralizado, ¿no? Es como un poco... Pero esta, la verdad es que me lo pasé muy bien. Estaba gracioso, era una forma curiosa de conocer el edificio y estaba bien. Y bueno, hemos entrado en el Teatro Nacional, salimos del Teatro Nacional y volvemos a esa zona céntrica, que a mí es que me cuesta un poco como describirlo, estoy tratando de transmitir el ambiente que hay allí, ¿no? Lo que yo vivía, pero bueno, son, por cierto, calles muy rectas, se nota ahí la cosa de la, digamos, la planificación colonial, ¿no? De la creación de una ciudad, y con, pues llenas de vida, llenas de tiendas. Hay muchas tiendas, bueno, muchas no, hay algunas tiendas que son tiendas que podrías ver en España, ¿no? Sí. Pero la gran mayoría de las tiendas, la verdad es que son completamente diferentes y tienen mucho carácter y muchísimo color. Eso a mí me gusta. Yo hice fotos que eran nada más la fachada de la tienda porque me llama mucho la atención, cómo ponen los carteles, cómo es todo así, como un poco llamativo. También hay un montón de puestos callejeros, sobre todo en determinadas zonas, muchísima vida en la calle, muchísima gente en la calle, muchísima gente muy maja que te acercas con ellos con la cámara y no te pone ningún problema, ni te hacen ninguna mala cara, al contrario, te posan y tal. Así que toda esa parte céntrica de la ciudad, lo que hace sobre todo es eso, pasear y ver la vida, Sí. ¿no? Y sentir la vida y ver cómo está bullendo prácticamente en todo momento. Hay siempre mucha gente como esperando en la calle, no sé muy bien el por qué, una cosa que me... Creo que es algo muy latinoamericano, porque nosotros, mira que somos callejeros los españoles, pero en Latinoamérica se vive la calle de otra manera, se habita. O sea, la gente está quieta sin hacer nada especial, simplemente pues estando. También muchas veces tiene que ver con la climatología, de que si igual en casa estás pues peor. Entonces para eso estás al fresco, lo que se llama que es fresco. Y a mí eso me encanta, de viajar y ver cómo toda esa vida ahí en la calle. Sí, no, a mí eso, ya te digo, en San José, además una ciudad con una luz preciosa, si no llueve, obviamente, que fue el caso de lo que hemos ganado, pero sabéis que allí es época de lluvias y época seca, y aunque incluso en la época de lluvias, por lo que me cuentan, cuando llueve suele ser un rato, ¿no? Es decir, que no es... Así que, bueno, a mí ya te digo, me gustó. No lo he dicho al principio, es una ciudad rodeada de montañas y volcanes, lo cual es una cosa curiosa, aunque yo creo que de los volcanes hablaremos más otro día. Vale, tomamos nota. Y otra cosa que nos encanta, aquí la hemos nombrado en otras ocasiones, es cómo los mercados también describen un país, una ciudad. Y en el caso de San José me imagino que también los habrá espectaculares. Mira, pues en esta misma zona céntrica, es decir, sin irte a algún barrio del exterior, hay dos mercados completamente diferentes y los dos me gustaron, uno muchísimo y otro la verdad es que también me gustó mucho. El primero, el que más me gustó, el que me parece imprescindible, es el mercado central, que es la típica mezcla que hoy en día puedes ver en cualquier mercado del mundo casi, de puestos de comida y de sitios para comer. Lo que pasa es que en este sentido en San José es típica de verdad porque esos puestos de comida que se llaman sodas, ahora explicaré el porqué, bueno, más o menos explicaré el qué es y el porqué, Sí. pero son de toda la vida.
O sea, son puestos que están allí, que notas que son de siempre y que los que están dentro del mercado central de San José comiendo en las sodas, no las sodas, no son turistas, sino que son gente de allí. La gran mayoría que ves es gente de allí, con lo cual te hace una idea y bueno, está muy bien. Y oye, es que además se come fantástico en esos sitios. Es un sitio perfecto para comer y a precios que, por cierto, los precios de Costa Rica, a lo mejor la gente se piensa que es, bueno, pues eso, mucho más barato que en España no es mucho más barato que en España. Tampoco es ni mucho, o sea, no es más caro que Madrid, pero no son precios, digamos, bueno, que por 5 euros... No. Por 5 euros... De hecho, es importante saberlo, porque también luego cuando nos hables del resto del país, también el acceso a los parques y todo esto tiene un coste. Pues exacto, y tienes que tenerlo en cuenta. Me he dicho antes que iba a explicar lo que es una soda, y es que allí, digamos, los restaurantes sencillos, por así decirlo, los restaurantes en los que comes comida tradicional, les llaman sodas. Y es algo que por lo visto viene de la época de la construcción del canal de Panamá, que había también trabajadores que estaban por allí o que llegaban allí y que iban a los sitios a tomarse una soda, o sea, un refresco. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo, y por lo tanto a partir de ahí en muchos sitios empezaron a crearse sitios en los que, ya que estaban, no solo le daban la soda al trabajador del canal, sino que le daban también algo de comida, ¿no? Entonces eso, los sitios en los que comer pues esa comida sencilla, no digo tal, pero sencilla, un puntito callejera para que nos entendamos, pues son esas sodas, aunque cuando digo que son callejeras, pero son platos, no es que sean bocadillos, así que hay muchísimas, y además, de nuevo, como decía con las tiendas, muchas de ellas súper coloridas, súper espectaculares, así que está muy bien. Y he dicho que había 2 mercados, y el segundo es el mercado de artesanía, que también está en esta zona del centro. Es un mercado cubierto, es un edificio en el que se ha trasladado ahí, además de ver, por lo visto, un mercado que estaba antes en otra zona de la ciudad, pero que estaba como con falta de acondicionamiento, y les han puesto allí, y la verdad es que está, a pesar de ser un sitio cubierto, está como muy curioso porque está realmente muy lleno de tiendas. Entonces tú vas por ahí y vas entre pasillos como muy estrechitos, hay veces que es que prácticamente no cabes, de una tienda y de otra. La gente que está allí vendiendo y tal es súper maja. La verdad es que a mí me causaron muy buena impresión. Bueno, la impresión que te da de la gente del país continuamente. Y ahí me llamó la atención que había cosas muy distintas, ¿no? Es todo producto artesano, pero yo qué sé, desde camisetas hasta figuras de madera, tal, mucha variedad de muchas cosas, mucha competencia también, así que es el sitio perfecto para, si quieres comprar un regalo, pues que vaya un poco más allá del imán de nevera, aunque también hay imanes de nevera, pero bueno, así con un regalo con un poco de gracia, con un poco de que sea un poco más, pues yo creo que es el sitio perfecto para eso. ¿Compraste algo o no? Allí he de decir que no, pero porque estábamos como muy al principio del viaje, y claro, a mí me gusta comprar regalos más al final del viaje, porque si no, no es que tenga la sensación, es que voy todo el viaje. Además, en este viaje era un viaje en el que nos movíamos mucho, en el que voy arrastrando los regalos durante todo el viaje, y eso como me genera un punto de estrés que no. Sí. ¿Sabes? Entonces yo soy más como del último día, si puedo, o el penúltimo, tal, y aparte de eso, a ti te habrá pasado también, pero como viajamos, no voy a decir que mucho, pero viajamos bastante, si en todos los viajes empiezas a comprar cosas, es que al final necesitas un presupuesto para los regalos de los viajes. Sí. Así que yo soy más de, pues eso, apurar al final y comprar pues detallitos que la gente vea que me he acordado, pero que tampoco... Y además cada vez nos gusta cargar menos por equipajes pesados, o sea que totalmente de acuerdo. Antes has hablado de varios museos increíbles. Me has puesto los dientes largos. Cuéntame un poco a ver qué museos merecen la pena. Mira, vamos a ir, si te parece, iba a decir de menos a más. No de menos a más, sino de más a todavía más. Vale. Entonces, el primero de los 3 que valen la pena, al menos de los que yo conocí, es el Museo Nacional. Es un museo curioso porque es una mezcla un poco extraña de cosas. Y luego está en un antiguo... Está el edificio, también es como parte integrante de lo que es el museo, porque además es un edificio con mucha parte en la historia de Costa Rica. Es un antiguo fuerte en el que hubo pues como un cerco que fue parte de la Guerra Civil de 1948. Si no recuerdo mal, el presidente estuvo allí cercado durante algunos días por una parte del ejército, porque estamos hablando, como digo, de una guerra civil. A resultas de esa guerra, y una vez superado ese cerco y ganada la guerra, el que era entonces el presidente, llamado José Figueres Ferrer, disolvió el ejército, que es algo extremadamente curioso. O sea, hay
hay más países en el mundo que no tienen ejército, se me ocurre, no sé. Pero realmente ya suelen ser países muy pequeños, que Costa Rica no es un país pequeño, pero no sé. Se me ocurre Andorra, la Ciudad del Vaticano, no muchos más. Ya. Pero que yo sepa, es el único país de América, si no es así, que alguien por favor nos escriba. Y es una pregunta muy habitual en Trivial, así que... que nos corrija, porque es el único país de América que no tiene ejército, ¿no? Sí. Y bueno, el caso es que no les va tan bien, no les va tan mal, digo. El fuerte, este antiguo fuerte, es bastante curioso. Ya el edificio en sí tiene cierta gracia. Hay cosas, luego cuando empiezas a ver la colección, es un poco una mezcla de cosas raras. Hay cosas raras, o una mezcla rara de cosas, para decirlo mejor. Hay cosas del pasado precolombino, hay estatuas que están muy chulas. Hay cosas de la historia de Costa Rica como país, pues parte de esto que os contaba de cómo fue esa batalla, de cómo se disolvió el ejército. Hay habitaciones que son un poco pues parte de la historia de lo que fue el fuerte, pues siendo un fuerte militar en el centro de la ciudad, la habitación del capitán, el no sé qué, que se han conservado como estaban originalmente y que la verdad es que es muy bonito. Así que en conjunto de todo eso, la verdad es que hace una visita muy agradable, ¿no? Ya digo, yo creo que no hay que perdérselo, pero si tienes que elegir entre ese y los dos que voy a decir, los dos siguientes me parecen todavía mejores. Siguiente escalón. Muy cerca, además es que está prácticamente enfrente del Museo Nacional, está el Museo del Jade y la Cultura Precolombina, que es un museo también, una colección nueva, un edificio bastante llamativo y tiene una colección de piezas precolombinas espectaculares. Y es que a mí, además, es decir, que el arte precolombino me gusta mucho. Y hay mucha variedad, ¿eh? Es decir, cuando lo digo así en genérico y es como si dices, bueno, a mí me gusta el arte medieval. Bueno, pues también vale, pero que también hay mucha variedad. Y hay una colección de piezas de jade, como me indica el museo, que es qué maravilla, qué bonito es el jade. O sea, me parece cuando está bien trabajado, qué cosa tan bonita, tan frágil, tan delicada, tan preciosa. Y también una colección de alfarería, de piezas de alfarería brutal. Pero brutal, ya digo, es impresionante y está además muy bien expuesta y tiene también salas en las que hay explicaciones, digamos, lo típico, con paneles grandes, con figuras tal que explican un poco cómo era la vida de ese mundo precolombino y luego tiene salas como en las que están, o sea, muy modernas, en las que están muy bien puestas las piezas y luego tiene una última sala que es una cosa curiosa que a mí me gusta porque me gustó mucho, porque a mí me hace mucha gracia esos museos tipo Museo del siglo XIX, que creo que la llamaban la Sala del Acopio, no estoy seguro, y que es como un museo del XIX. Entonces hay así filas de estanterías en cristal con, yo qué sé, toneladas de piezas dentro, de piezas más pequeñas, tal, y esa sala era muy graciosa y está muy bien. Pero bueno, el conjunto del museo de verdad que es francamente espectacular. Y por último, el que más me gustó a mí y que yo creo que es el que más va a gustar a todo el mundo por características obvias y alguna nota no obvia, es el Museo del Oro Precolombino, que está justo en el centro de la ciudad, está al lado del Teatro Nacional del que hablábamos antes y, pues como su nombre lo indica, tiene una colección de piezas de oro de todas las culturas precolombinas que es impresionante, pero impresionante de quedarte con la boca abierta. Es una cosa alucinante. Hay piezas de estas como grandotas de oro, ¿no? O sea, hay pedazo de pieza de oro, pero sobre todo hay piezas como más pequeñas, ceremoniales, figuritas, tal, y es de verdad maravilloso, tanto por la cantidad que hay muchísimo, como por la calidad, como por lo bien expuesto que está. Y os voy a contar una anécdota de cómo te trata la gente por allí, que a mí me pareció súper gracioso, porque estaba yo allí viendo las piezas con la boca bastante abierta, tal, haciendo bastantes fotos, y entonces se me acerca una mujer que estaban ella y su hija, más o menos de mi edad ella y de la hija de mi hija, su hija, un pelín más jóvenes quizás. Y entonces me preguntan, ¿son españoles? Sí, mira, somos un grupo de turistas, súper simpático. Y me dice la mujer, es que les estaba pensando en hacerle una broma y la hija, no se lo digas, así como preocupada. Digo, no, por favor, dímela. Dice, no, es que estamos viendo que son españoles y nos íbamos a poner aquí a proteger el oro. Entonces, me lo dijo, o sea, me llamó mucho la atención y me hizo mucha gracia y me pareció muy costarricense porque me lo dijo con toda la simpatía. Pues fue realmente una broma para que nos riésemos los dos, ¿sabes? Entonces, bueno, pues cuando lo que decía antes, cuando ves a veces todos estos rollos, toda esta polémica, todas estas cosas, la gente está en otras cosas y lo que hace de eso pues a veces es incluso un chiste simpático que en ese momento tenía mucha gracia.
Y luego, además de todo esto que estoy contando, cuando vosotros a lo mejor no os hacen el chiste, eso que conste, pero además de eso, el edificio en el que está el museo, que en realidad está excavado hacia abajo, es un edificio hecho hacia abajo, es buenísimo, porque está, pues eso, pero es enorme, que cuando digo que está excavado no es pequeñito, y es todo de un estilo brutalista, brutal, nunca mejor dicho. Recuerdo que tiene una escalera maravillosa y a mí me encantó. Y era algo que no me esperaba encontrar, la verdad. Y ya digo, el contenedor, o sea, el contenido es fantástico. Cómo está expuesto, está pues hecho con una delicadeza, con un cuidado, con una belleza tremendo. Y encima el edificio también es arquitectura de muchísima calidad. Es que has dicho brutalista y claro, yo me estaba imaginando este museo en otro tipo, no sé, neoclásico, otro estilo. O sea, sorprende realmente encontrar algo brutalista, ¿no? Sí, ¿no? Pero lo curioso del caso es que no es el único edificio brutalista que vemos en la ciudad, lo cual a mí me llama mucho la atención. Y, bueno, incluso uno tan representativo como la Asamblea Legislativa, para que notamos como el Congreso, que está además al lado del Museo Nacional y del Museo del Jade, es un bloque de hormigón de 80 metros de altura, que dicho así, yo sé que la gente dirá tal, pero la verdad es que es precioso. O sea, si alguien quiere mirarlo por YouTube, es arquitectura, de nuevo, de muchísima calidad. Y lo mejor de todo, antes he dicho que la catedral estaba curiosa y tal, pero que no era la mejor iglesia. Hay una iglesia en Costa Rica que no está por el centro, pero yo de verdad creo que vale la pena que alguien, sobre todo alguien interesado en la arquitectura, se acerque a verla. Está así como un poco más fuera del centro, que es Nuestra Señora de Fátima. Es de un arquitecto costarricense llamado Alberto Liner y es de verdad una obra maestra. Es un edificio maravilloso. Tiene, bueno, pues eso, muros de hormigón visto, muros que funcionan como pilares y que dividen la iglesia en varios espacios, pero con una gracilidad, con una belleza increíble. Y recuerdo sobre todo que uno de estos grandes muros de hormigón, que es digamos como toda la pared de la iglesia, era todo de hormigón, un muro de hormigón de arriba a abajo, pero con unas pequeñas vidrieras puestas digamos, de forma completamente estratégica, no vidrieras con dibujos y tal, sino simplemente espacios para que entrara la luz, puestos con cristales de colores, y era de verdad bellísimo. Nos quedamos todos alucinados. Fue algo que yo tuve la suerte de hacer el viaje con un par de colegas que además son arquitectos, y digamos como, oye, ¿nos puedes llevar a esto? Y joder, bueno, cuando volví al autobús le dije, oye, muchas gracias porque esto ha sido un golazo. Sí, sí, qué gozada. Estaba pensando que el brutalismo es un estilo que cada vez tiene más adeptos. Yo creo que se está poniendo un poco de moda, que la gente lo está empezando o volviendo a valorar y apreciar. Espero que sea así, porque a mí la verdad es que me gusta mucho. A mí esos edificios, alguna vez lo he dicho aquí, que parece que acaben de aterrizar, ¿sabes? Que sean como unas especies, a mí me gustan mucho. Y bueno, al final yo creo que hay que ponerlo todo en una perspectiva, y eso pues también es una época del arte, y dentro de 200 años ese edificio estará más cerca de por ejemplo, de la Catedral de San José que de la actualidad de dentro de 200 años. Así que pues hay que apreciarlo como lo que es, algo de una época determinada, que en esa época se hizo por determinadas razones, y que, bueno, pues como en todo hay cosas que yo creo que están muy chulas. ¿Sabes qué estaba pensando? Que desconozco totalmente la gastronomía de Costa Rica. En concreto, no sé qué me puedes hablar de la de San José o de la que probaste en San José. No sé, pues a ver, ¿qué me puedes decir? Si te parece, te voy a hacer, como vamos a hacer más adelante, yo creo que ya después del verano, más capítulos sobre Costa Rica, pero te voy a tocar un poco el tema de la comida aquí en y ya lo dejamos cubierto, y en los otros, como tendré, porque la verdad es que hay muchas cosas que contar, pues lo podemos ir dejando. Fíjate, anécdota, hoy estoy como muy en mis historias, espero que no se aburra demasiado a la gente. Alguien me decía hoy en la redacción, que no es que no quiera decirlo, sino que de verdad que en este momento no me acuerdo bien, hombre, en esos países tampoco se comerá tan allá, ¿no? Y yo, en mi ignorancia, tenía un poco esa idea de esa parte del mundo, pero las dos zonas del Caribe que conozco, de países que están en esa zona, hasta el día de hoy son Puerto Rico y Costa Rica, y en los dos he comido de maravilla, he comido francamente bien. Y la cocina de Costa Rica tiene
Bueno, para empezar, una mezcla curiosa de productos que es también parte de la mezcla curiosa de influencias que tiene, porque tiene influencias indígenas, influencias caribeñas, influencias africanas, influencias, por supuesto, españolas, europeas, así que mezclan un poco de todo. Pues arroz, carne, muchas frutas, utilizan muchas frutas en la cocina, es decir, hay muchas cosas que realmente están hechas o llevan o tienen fruta y, por supuesto, bueno, pues frijoles, chiles, cosas que podemos esperarnos de allí. Yo te diría que lo que más me gustó fue el gallo pinto. Y entonces, el gallo pinto es un arroz hecho así, pues con unos poquitos frijoles, con un poco de tal, y se toma con nata agria, aunque allí la llaman natillas. Y las utilizan, las ponen casi en todo, y son como nata agria, pero un poco menos agria, que lo que nosotros a lo mejor tendríamos la idea, ¿no? Pues entonces tú mezclas arroz, esto así estupendo, con nata agria, con salsa inglesa, está un poco picante, la Perkins o una cosa así, y le pones encima un huevo frito. Y eso te lo desayunas. Y ya te da energía para toda la mañana. Ya vas enchufado. Sí, Pero es curioso porque es un plato que está ahí en los desayunos, que se toma para los desayunos, así que está muy bien. Luego hablamos antes de estas sodas, pues en todas las sodas, por ejemplo, te hacen un plato que es el casado, que es de nuevo arroz, con frijoles, con plátano maduro. El plátano está... Qué rico está el plátano maduro cocinado. Sí. Le ponen picadillo y normalmente le ponen carne de vacuno o de cerdo, pero también a veces puede ser pescado o pollo. La olla de carne, otro plato típico que tomé por allí, que es, le llaman olla, es una sopa, más que tal, ¿no? Con trozos grandes de carne, con trozos también grandes de verdura. Es una sopa de estas con peso, densa. Sí. Hablábamos ahí, estuvimos comentando que era un poco como el ramen, que hoy en día en las ciudades españolas se conoce, pero sin fideos, ¿no? Pero sí que el ramen sin fideos es un poco esa idea, ¿no? Le quitas los fideos y les pones eso tal. Luego, un plato que me encantó el nombre y el plato en sí, que son las chorreadas. Chorreadas, que no sí, chorradas. Entonces tú vas por ahí y te pone, por ejemplo, deliciosas chorreadas. Y me encantaba. Pues son unas tortillas muy sencillitas de maíz, así de dulces, aunque se ponen en las comidas, no son un postre. Les puedes echar lo que quieras encima, básicamente, pero sobre todo se le echa un poquito de lo que quieras sin natillas. De nuevo, que recuerdo que es esta fruta, esta nata agria menos agria. Y bueno, hablando de esto de, digamos, un poco la parte de tierra, tienen muy buena carne y muy buena carne de vaca, de ternera, porque tienen varias especies. O sea, tú vas viajando por Costa Rica y hay distintas especies de vacuno. Vas viendo agregaciones y, por ejemplo, hay muchas... yo vi muchas vacas de estas con joroba, que es un tipo de vaca que ahora no recuerdo el nombre de la vaca, pero que es la vaca típica de la India, para que nos entendamos. Pero tiene también de otras regiones, así que hay muy buena carne. Y en la costa, por supuesto, yo he hablado varias veces del Caribe, pero yo en realidad, ya lo contaré en su día, estuve en el Pacífico, pero en la costa el pescado, el marisco, tal, es fantástico. Pero fantástico, fantástico, de verdad. Ya te digo, en el Pacífico, en la costa del Pacífico está riquísimo, exquisito. Y una cosa que me sorprendió mucho, pues que yo cuando viajo por ahí no suele ser tan bueno como el que tomamos aquí, es el pulpo. Es verdad. Y el pulpo, siempre se dice el pulpo gallo, y es que es verdad, que el pulpo gallo está especialmente rico. Pues el pulpo costarricense estaba riquísimo, era tierno como el solo, y tomamos no en un sitio, sino que tomamos en 2 o 3 sitios, y era una auténtica delicia. Así que es un país que te da, bueno, pues esta capital, como digo, que es sobre todo divertida, fotogénica, con esos museos tal, que luego da, pues lo que hablamos, naturaleza, playas maravillosas, que no sé si lo he comentado, pero las que yo vi en el Pacífico, varias playas que eran de morirse de gusto, y encima una gastronomía de verdad estupenda y muy bien servida. Ay, casi se me olvida decir lo más importante, el café. Ah, claro. Es un país cafetero a más no poder y el café es un tipo de café súper aromático. Exacto. Y el café expreso, por ejemplo, que a mí sabes que me gusta más el café expreso que el café... Allí me podía tomar cafés que no fuesen expreso, porque estaba muy rico. Pero el café expreso es un café que, a pesar de ser expreso, digamos, tiene la potencia del expreso, pero tiene también una suavidad, unos sabores matices. Y mira, Kelu, te pedías un café, le decías a la cámara que te lo había puesto, oye, qué rico está este café, y te decía, qué delicia. Qué delicia, me encanta. Así que, ¿qué más se puede pedir? Oye, pues con esta delicia dejamos aquí San José. Qué descubrimiento y qué ganas y necesidad nos has generado a todos para que nos sigas hablando de Costa Rica en un futuro. Pues hablaremos más de Costa Rica, pero ahora, antes de hablar de Costa Rica, nos vamos a las noticias.
Y si suena esta música quiere decir que ha llegado Santi Molina, nuestro chico de las noticias, para ponernos al día de todo lo que está ocurriendo en el sector. ¿Por dónde empezamos, Santi? Bienvenido. Muchas gracias. Hoy empezamos por el norte de España y vamos a recorrer la Costa Verde en un tren de lujo, que está viendo unas fotos y... Bueno, no vamos a recorrerla porque tampoco quiero decir, ojalá la recorriésemos, pero ya nos gustaría, efectivamente. Estaba pensando en, no sé si era el Oriente Express, porque es un tren lujoso. Sí, no hay tanta diferencia. O sea, realmente son trenes con un nivel enorme. Sí, completamente. Es el tren de lujo Costa Verde Express y es un recorrido de 6 días y 5 noches entre Bilbao y Santiago de Compostela. Espectacular. Además, para esas personas que quieran un fin de semana, algo más breve, los fines de semana del 10 al 12 de julio y del 14 al 16 de agosto ofrece un recorrido que sale de Oviedo y pasa por el Berrón, Llanes y regreso a Oviedo. Un fin de semana en un tren de lujo para vivir en un cuento. ¡Qué sueño! A mí me encantaría hacer uno de estos viajes y me vestiría en plan Poirot. Iría por el tren dejando caer el monóculo cada vez que me des una sorpresa, pero bromas aparte, la verdad es que yo creo que son viajes muy bonitos. ¿Alguna cosa así de hoteles que creas que vale la pena recordar o anunciar, mejor dicho? Pues sí, nos vamos a ir a Cancún. No está mal. Muy bien. Metafóricamente hablando, quiero decir, ojalá, sí. Porque el hotel de lujo Hyatt Zilara Cancún reabre sus puertas tras más de un año de reforma, ha cometido una reforma integral y cuenta con 310 habitaciones, algunas suites con salidas directas a la piscina, balcones privados, spa y solo para adultos. Eso está francamente bien. Yo tengo la teoría de que son mejor los hoteles rehabilitados que los nuevos. ¿Y por qué? ¿A qué responde? A que tienen ya la experiencia. Es decir, han tenido el hotel funcionando, saben, digamos, cómo exprimir toda la calidad del sitio, los problemas que puede dar, y eso en el nuevo no siempre lo tienes igual. Así que yo creo que estos, pues sobre todo un hotel que ha estado un año rehabilitándose y tal, que el hotel está nuevo, pero con experiencia. A mí eso me parece que es una idea interesante. Y el hotel, si encima está ubicado en un lugar de playa, aunque en España también tenemos muy buenas. Bueno, de las mejores del mundo. Efectivamente. Yo defiendo que tenemos muchas mejores playas que en el Caribe, y yo no sé si por ser andaluz, pero bueno, quien recorre... Pues puede igual que tenga algo que ver, sí. Pero bueno, ahí están esas maravillosas playas de Huelva, Cádiz y Almería. Y la cosa es que... en este año 2026 España va a tener 677 playas con bandera azul y revalida su título como la que más tiene del mundo. Somos una potencia líder en playa y en sol. Que la gente lo sepa, la playa con bandera azul es aquella que es, digamos, excepcional desde el punto de vista de la calidad del agua, todo esto, y también que cuenta con una serie de servicios entre los que están cosas como, por ejemplo, pues eso, poder ir con una silla de ruedas hasta prácticamente dentro del agua, este tipo de cosas. Así que es una clasificación que está muy bien y que te da mucha garantía. Una playa con bandera azul, tú sabes que es un sitio en el que es perfecto para disfrutar del mar. Y la verdad es que la cifra 677 es una brutalidad. Es que te dices, pero tantas playas hay en España, de hecho, ya no de bandera azul, es que realmente lo piensas. Yo cuando viajo y pienso en que existen países completamente de interior que no tienen ni una playa, digo, ay, pobrecitos, qué suerte tenemos, la verdad. Oye, estamos hablando de actualidad. Una cosa, antes de que se acabe. ¿Tienes el dato? ¿Cuál es por curiosidad y por esto de las peleas regionales, cuál es la comunidad con más playas y cuál es el municipio? Sabía que me ibas a preguntar esto. La Comunidad Valenciana encabeza la lista. Mira, el andaluz ha tenido que reconocer que la Comunidad Valenciana... Pues le sigue Andalucía en una gran segunda posición, luego Galicia y Cataluña. Y te digo más, el municipio que más tiene es Sanjenjo. Sanjenjo, fíjate, nunca habría apostado por Sanjenjo, pero con mira, 21. 21 playas con bandera azul. Y debo decir que las playas gallegas me apasionan y son preciosas. Sí que lo son. Ahí sí que no hay... Coincidimos, aunque a veces estén un poco frías. No, a veces no, están siempre frías, pero oye, a mí de los recuerdos que más me gusta es bañarme en la Concha, en San Sebastián, y sentir ese frío y ponerme al sol. No, frías están, eso está claro, pero bueno, eso ya es una cuestión como muy de gusto muy personal. A ver, una de las partes que solemos tratar también en esta sección de noticias, hay nuevas aerolíneas ahora de cara al verano. ¿Hay algo así importante que creas que vale la pena destacar? Sí, en concreto dos cositas. Almería se convierte en un hub de vuelos tanto para
ir hasta allí desde casi cualquier punto de Europa, como tomar un vuelo desde Almería, que siempre pensamos en Madrid, como alguna vez hemos dicho, y que la gente de Andalucía y de toda la zona del Levante puede ir hasta allí para tomar vuelos a nuevas 25 rutas aéreas. 25. No las traigo todas, pero sí te voy a hacer la selección, Carmelo y Kelu. Por ejemplo, Birmingham, Bristol, Bratislava, Brno, Bruselas, Budapest, Leeds, Bradford, Liverpool, Londres, Gatwick, Londres, Luton, Londres, Stansted, Luxemburgo, Manchester, Oporto, Praga y Rotterdam. Me he dejado algunas más. Pues está muy bien. Y hay sitios súper interesantes, así que todo el que esté, ya no que esté en Almería, obviamente, sino que esté cerca, pues que sepa que tiene ahí un montón de conexiones a sitios que están muy bien. Más cosas. Más cositas. Wizz Air lanza 7 nuevas rutas para partir de otoño. Bueno, al final del verano la primera, que es a partir del 15 de septiembre, pone en marcha rutas desde Milán a Santander y Zaragoza, y a partir del 14 de diciembre, ya casi a las puertas de Navidad, también incorpora Nápoles, en conexión con Barcelona, Madrid y Bilbao. Bueno, ese Nápoles-Madrid ya me lo apunto de aquí, lo subrayo. Vamos a ver qué pasa más adelante. Vas a volver, ¿no? A ver, tema cultura, ¿alguna exposición, algo así que digas vale la pena ir hasta algún sitio con la excusita esta de la exposición y ya de paso nos damos un paseo? Te traigo dos cosas, me parece, de categoría excepcional, y a la primera creo que puedo decir que voy a ir, porque en Londres, en la Wallace Collection, a partir del 23 de mayo se inauguró una exposición que alberga en torno a 50 obras de Winston Churchill, nada menos. Y más de la mitad forman parte de colecciones privadas que no se han visto en público, que rara vez se han visto en público. No sé si quieres, te puedo decir que hay una cosa así impresionista, porque el debate de el gran héroe de la Segunda Guerra Mundial, Churchill, también se dedicaba a la pintura, y vemos ahí muchos paisajes mediterráneos con esa influencia impresionista. Es muy interesante. Recordar que además de salvar al mundo del nazismo, Poca cosa, efectivamente. Un buen currículum en LinkedIn. Claro. Winston Churchill fue premio Nobel de Literatura, y además un premio Nobel muy merecido, porque era un gran escritor. Sus memorias de esa Segunda Guerra Mundial son un libro excepcional. Hay 2 versiones, una con 8 o 9 tomos enorme, pero hay una reducida de 2 tomos que yo, aunque son tochitos, es decir, que no es esto, pero yo la recomiendo. Es una lectura apasionante y está francamente bien. Sabía que era pintor, he visto algunas de sus pinturas, creo que es mejor escritor que pintor, pero como me pilla bien en Londres, también iré a verla. Porque además yo cuando voy a Londres siempre paso y le presento mis respetos a Sir Winston en la estatua esta que tiene enfrente del Parlamento, porque no sé, creo que es algo obligado. Me parece una obligación. Ya que vais a ir vosotros a Londres, Santi, cuéntanos alguna novedad también cultural que pueda, yo que sé, repartir por el mundo y a la que acercarme yo, por ejemplo. Pues la otra es en una de las ciudades más bonitas del mundo, que es Florencia, y el pasado mes de marzo se inauguró una exposición increíble sobre Mark Rothko, que solo estará hasta el 23 de agosto. Claro, no está mal, tenemos tiempo. Hay tiempo. Son más de 70 obras que proceden de los mejores museos del mundo, entre los que se incluye el MoMA, el Metropolitano de Nueva York, el Tate o el Pompidou de París, entre algunos más. Y lo curioso de esto es que hay 2 partes que lo han denominado como satélite, en la que van a establecer un diálogo entre algunas obras de Rothko y frescos de Frangélico, por ejemplo. También van a ubicar otras en el vestíbulo de la Biblioteca Medicea Laurentiana, que proyectó Miguel Ángel. Yo no lo he dicho, este corre a cargo de la Fondazione Palazzo Strozzi, que también es un edificio renacentista espectacular, y lo vamos a tener todo. Mundo renacentista, este gran pintor contemporáneo, y una ciudad tan mágica como Florencia. A mí me encanta Rothko. Esto de poner ahí a dialogar a 2 artistas también lo hace desde hace varios años el Thyssen aquí en Madrid, y es bastante interesante. Yo creo que se sacan así conclusiones a veces cuando se hace bien, creo que es claro. muy curioso y muy estimulante. Hay que decir que son como un poco saltos malabares muchas veces, porque realmente son como apuestas de alguien que no siempre es fácil encontrar, digamos, que
que haya una relación directa. Yo, por ejemplo, vi una exposición que luego creo que estuvo aquí en Madrid sobre el Greco y Picasso, en la que sí que efectivamente había una relación directa porque veías los bocetos de Picasso imitando obras o sea, como copiando obras del Greco y tal, o sea que sí que realmente había una conexión muy clara. Pero también vi aquí en Madrid una fundación sobre el expresionismo abstracto y sus raíces en el paisaje romántico, que era maravillosa y en la que había cuadros de Rothko. Como digo, a mí Rothko me encanta. Y diría además que Rothko es uno de esos pintores en los que pasa con algunos pintores del siglo XX, en los que es especialmente importante no solo verlo en una reproducción, sino disfrutar de la obra presencialmente y acercarte y estar cerca del cuadro y verlo y dejarte como, iba a decir, abducir por la obra. Así que si alguien tiene la oportunidad de ir a Florencia pues hasta el 23 de agosto, no puede dejar de ver esa maravilla. Industria turística, hotelera, conexiones, transporte, cultura, estas cosas nos trae siempre Santi Molina. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, chicos. Hasta la Nos próxima. vemos como dentro de un mes. Vete preparando las noticias para entonces. Está hecho. Y no solo despedimos a Santi, es que despedimos este episodio. Ya lo sentimos, oyentes, esto tiene que terminar. Sí, nosotros estaríamos aquí, no sé si lo habéis notado, pero estaríamos hablando toda la tarde No porque tenemos es que fin. nos gusta. Lo dejamos aquí, pero continuamos la semana que viene con ¿qué sabe qué destinos os traeremos? No será todavía Costa Rica, pero yo creo que también nos va a gustar. El placer de viajar con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.